Buenos días, jóvenes. El día de hoy en biología vamos a ver acerca de las biomoléculas inorgánicas. Sí, recuerden que en la sesión anterior habíamos visto bioquímica con respecto a los bioelementos, tanto primarios, secundarios, los oligoelementos, y de ahí había otro grupo, ¿no? Dentro de la bioquímica que estudiaba las biomoléculas. Habían biomoléculas orgánicas y habían biomoléculas inorgánicas. Entonces vamos a tratar el tema de hoy con las biomoléculas inorgánicas. Eh, Dentro de este grupo corresponden aquellas estructuras que van a presentar enlaces a través de unión de carbonos, enlaces simples. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, al agua, a las sales minerales y a los gases. El agua corresponde entonces a una molécula inorgánica considerada el líquido fundamental de la vida, ¿no? Es el líquido vital. Nosotros sin agua no podemos realizar ningún tipo de función biológica dentro de nuestro metabolismo. Por lo tanto, el agua es importante dentro de nuestra dieta. Está formado, ya sabemos, por moléculas de hidrógeno y por moléculas de oxígeno, ¿no? El famoso H2O, el cual presenta un enlace covalente de tipo polar, lo cual lo hace unirse a diferentes estructuras. Es la sustancia más abundante que existe en los seres vivos, comprende alrededor del 65 a un 95% del peso total de la persona o del animal o de la planta. ¿Sí? Recuerda que todos ellos comprenden a los seres vivos. Y presenta ciertas propiedades físicas y químicas también. Entonces vamos a ver alguna de ellas. Entre las propiedades del agua podemos mencionar la dipolaridad. Quiere decir que el agua es una estructura, es un compuesto que contiene ambas cargas eléctricas, ¿sí? Por lo tanto es un enlace de tipo covalente polar, y esta propiedad le permite al agua actuar como un gran disolvente. ¿Sí? Por eso que el mejor disolvente para muchas sustancias sigue siendo el agua. Y a través de esta estructura, el agua se puede unir a otras estructuras más, formando moléculas de mayor complejidad. Eh, También tiene otra propiedad llamada cohesión molecular, el cual permite que el agua se mantenga unida, ¿sí? A través de puentes de hidrógeno, que así se denomina el enlace, a otras sustancias. Por eso que el agua se adhiere, como le dije hace rato, a otras estructuras. La tensión superficial viene a ser una propiedad para mantener fuertemente unidas esas moléculas, la cual permite que muchos insectos puedan caminar sobre el agua, ¿sí? Debido a esta tensión superficial. Entonces, eso se debe a la cohesión que también existe entre moléculas y moléculas, lo cual genera una fuerza de repulsión, ¿no? En contra de lo que vendría a ser un insecto, como por ejemplo los mosquitos, los zancudos, como vemos acá en la imagen. ¿Sí? Vemos aquí a un zancudo. Entonces, en este zancudo en especial, ¿no? Genera presiones, ¿no? En sus patitas, pero al generar presión hace que estas moléculas que vemos en la parte inferior, ¿sí? Esas moléculas generen una fuerza de repulsión, o sea, va en contra de la presión que generan las patitas del zancudo. ¿Sí? Entonces a eso se le llama una tensión superficial. También otra característica que vamos a ver, otra propiedad, es el calor específico de forma elevada. ¿Sí? Esta propiedad le permite al agua actuar como un regulador de la temperatura, ya sea corporal o del ambiente, eh, ya que el agua tiende a demorar cierto tiempo en calentarse. ¿Sí? Recuerden que el agua se congela a 0 grados y ebulle a 100, o sea, cuando hierve. Entonces, ese cambio de tiempo entre un estado a otro genera que haya un calor específico elevado. Y eso es beneficioso para nosotros, por ejemplo, porque nos permite estar equilibrados con respecto a la temperatura del ambiente en la cual estamos. Por ejemplo, ahora en invierno nos permite estar caliente internamente. A la gente que vive en los altiplanos, en la gente que vive en zonas heladas, es beneficioso, sobre todo cuando el agua se encuentra en los lagos. ¿Sí? La gente de Puno, por ejemplo, ellos viven cerca al lago Titicaca. Eso quiere decir
que el lago Titicaca recibe la radiación solar y esta radiación, cuando deja de ser de día, la radiación se expande alrededor de la ciudad, dándole o brindándole calor. Entonces eso le beneficia para las plantas, para ellos, para sus cultivos. ¿Sí? Entonces el agua absorbe el calor y eso hace que aumente su calor específico posteriormente cuando se desprende al ambiente, a la atmósfera. Tenemos otra propiedad que es la capilaridad. Cuando hablamos de capilaridad, hablamos de una propiedad en la cual el agua empieza a ascender, ¿sí? A través de capilares, que en este caso pueden ser como una especie de tubos, en los cuales el proceso de cohesión y adhesión molecular son propicios para este proceso. ¿Sí? Entonces el agua se adhiere a las paredes, ¿sí?, del capilar o tubo y comienza lógicamente a subir. ¿Sí? Comienza a subir. Entonces eso se llama propiedad de capilaridad. Tenemos también otra propiedad que es la propiedad del potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno lo que hace es controlar, ¿sí? El agua controla en este caso lo que vendría a ser los iones disueltos, en este caso iones de hidrógeno, los hidrogeniones, en una solución, lo cual permite distinguir si una solución es ácida o una solución es alcalina. Entonces el agua está considerado dentro de una sustancia neutra. Y por ejemplo, ¿no?, nosotros cuando consumimos algún alimento, ya sea el limón, el pan, alguna fruta, tiene cierta cantidad de acidez. ¿Sí? Entonces, esa acidez, una vez que ingresa al cuerpo, también aumenta la acidez corporal. Y eso es malo, porque mucha acidez puede deteriorar algunas células, sobre todo de los glóbulos rojos. Otro que puede dañar algunas paredes o mucosas que está dentro de nuestro tracto digestivo. En cambio, también hay alimentos, ¿sí?, que contienen estructuras alcalinas. Entonces las estructuras alcalinas lo que hacen es regular a la estructura ácida, ¿sí? Ambas se neutralizan. Y el agua lo que hace es complementar esta neutralización. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo consumo mucho cítrico, una forma de regularlo es o comiendo algo alcalino o ingiriendo líquidos para que puedan neutralizarse. Y eso pues permite que mi sistema funcione con normalidad. Por ejemplo, ¿no?, imaginemos que tengan hongos, el famoso pie de atleta o algún tipo de hongo en las uñas. Si ustedes consumen productos cítricos, ácidos, o sea, los pH muy ácidos, esto favorece que el hongo siga creciendo. Por más por más crema fungicida que te eches en los pies, ¿no?, donde te haya salido, el hongo va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando porque la concentración de ácido en tu cuerpo es alta. En cambio, si yo tengo el hongo y dejo de consumir productos cítricos, ¿no?, entonces consumo productos alcalinos, esto va a ayudar a que el hongo pueda morir más rápido. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Y nosotros pues a través del agua podemos hacer esta regulación. Lo mismo pasa cuando nuestros riñones, ¿no?, necesitan hacer el proceso de entre ácido y alcalino. El agua actúa ahí como un neutralizador, un regulador en este caso. Dentro de las funciones del agua podemos indicar que favorece la circulación en nuestra parte, brinda flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Si nosotros no tenemos agua, los tejidos se van a deshidratar y se van a poner más rígidos y se pueden quebrar. Ustedes, por ejemplo, los labios, ¿sí?, aquí es característico. Cuando estamos hablando demasiado y no tomamos de repente líquidos como la saliva o el agua, ¿qué pasa con los labios? Se reseca, decimos, ¿no? Mucho he hablado, estoy con la garganta reseca, con los labios resecos, y genera aspereza. Y si tocamos los labios se cuartean. Entonces, una forma de volverlos a su estado normal es hidratarlos. Por eso que comúnmente cuando nosotros hablamos tendemos, ¿no?, de forma instintiva a pasar la lengua por los labios para humectarlos. ¿Sí? Entonces, esa es una característica del agua. Y lo mismo pasa cuando nosotros hacemos deporte. ¿Sí? Entonces tomamos el agua y lo que hace es darle otra vez este nutriente a los tejidos a nivel celular.
Otra función que va a tener es que lubrica y amortigua el roce entre órganos. ¿Sí? Entonces nuestros órganos, si bien es cierto, están unidos a ligamentos, también hay líquido dentro de ellos. Ahora, no es que esté el agua de forma libre ahí, sino que el agua forma parte de estructuras, ¿sí? De las células, de estructuras de sustancias líquidas o fluidos que van a proteger al órgano. ¿Ya? Otra función que va a tener el agua es que regula la temperatura corporal. ¿Sí? Como habíamos mencionado hace un momento, es un regulador térmico y disuelve la mayoría de sustancias que nosotros ingerimos o que de repente usamos para nuestra alimentación diaria. El grupo de sales minerales son compuestos también inorgánicos, pero que se utilizan en pequeñas cantidades. Muchas de estas sales minerales las vimos en la clase anterior cuando hablábamos de los bioelementos. Dentro de las funciones, de manera general, regula la cantidad de agua presente en el organismo, ¿sí? Como por ejemplo el sodio, el cloro, el potasio, ¿se acuerdan? La sal de cocina, cloruro de sodio, cloro con sodio, ya, entonces ellos regulan el agua, ¿sí? Regulan el agua excesiva que podamos tener o lo que podamos necesitar de repente. Regula el pH de los fluidos corporales, también es un regulador de la concentración de acidez y alcalinidad, ¿no? Como por ejemplo el de la saliva, la orina, la sangre, que debe tener pues una cantidad alcalina o ácida específica. No podemos cambiar esa cantidad porque si no podemos generar algún daño en el órgano. Participa también en contracción muscular, en la formación de huesos, de dientes. Entonces es amplia la función de las sales minerales. Dentro de las sales minerales podemos encontrar sales que están disueltas, ya sean en los líquidos, ¿no? Sales precipitadas, o sea, formando sales, esto como con estructuras más rígidas, o encontramos de repente sales de tipo asociadas a otro conjunto de biomoléculas, como el caso de las fosfoproteínas, por decir. En el caso de las precipitadas, las sales, ¿no? De forma conjunta, los bicarbonatos. En el caso de las disueltas, todas las sales minerales que ya habíamos visto, ¿no? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, que por ejemplo lo podemos encontrar en el agua potable. Dentro de las principales funciones, ¿no? De sales minerales tenemos a los macrominerales. Dentro de ellas, por ejemplo, mencionamos al azufre, al potasio, ¿sí? Al fósforo, al magnesio, al calcio, al sodio, al cloro, que cada una de ellas va a cumplir una función especial. Y son macrominerales porque se necesitan en mayor cantidad que otros minerales que comúnmente consumimos. El azufre formará parte de algunas estructuras proteínicas. El fósforo constituye parte del material genético porque forma parte del ácido fosfórico, ¿sí? Que es parte fundamental del ADN y del ARN. Tiene una función enzimática, por lo tanto ayuda al metabolismo, tanto a digerir alimentos como y la degradación de ellos. Permite el metabolismo energético, o sea, genera energía, ¿sí? Forma también parte de los huesos, de los dientes. El caso del magnesio es constituyente también de huesos y dientes, ¿sí? Controla el medio intracelular, o sea, las funciones que hacen los organelos celulares. Permite una función inmunitaria, ayuda a muchos glóbulos para que se genere defensas dentro del cuerpo. ¿Sí? También actúa dentro de la parte muscular y una función nerviosa, ¿no? Permite la sinapsis entre las neuronas. El potasio permite también el crecimiento y desarrollo de nosotros. El potasio permite que el proceso de cicatrización de una herida se pueda dar con mayor facilidad. También formará parte de nuestro sistema inmune porque activará algunas células. Forma parte de nuestro sentido del gusto. Forma parte también del metabolismo a través de las enzimas. El calcio también lo hemos visto, que es parte de los huesos, parte de los dientes, tiene una función de coagulación porque es un activador de la coagulación, tiene también una función inmunitaria, también es parte de nuestra defensa, también tiene una función muscular porque activa la miocina y la lactina para que se genere la contracción muscular y también formará parte de la sinapsis en una función nerviosa. En el caso del sodio, permite la parte hídrica, la parte muscular, ¿sí? Permite generar esas funciones. También controla la composición de líquidos intra y extracelulares
Y el cloro junto con el sodio formarán pues algunas sustancias que permiten pues parte de este balance hídrico. Y también el cloro formará parte de lo que corresponde al ácido clorhídrico, que es el ácido que se encuentra en las paredes intestinales para la degradación de nuestros alimentos. Entonces, de esta forma, las sales minerales son importantes dentro de nuestro organismo, ¿sí? Porque forma parte de la estructura, del metabolismo, y eso es básico. El otro grupo corresponde a los gases. Y cuando hablamos de los gases, corresponde sobre todo a 4 gases importantes. ¿Sí? Hay más gases, pero los 4 que son parte del proceso biológico vendría a ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el ozono. ¿Sí? Mira la diferencia entre oxígeno y ozono. La cantidad de moléculas, correcto, la cantidad de moléculas. Entonces, el oxígeno, dentro de sus funciones, se requiere para la respiración celular a nivel de mitocondrias y para generar energía. El dióxido de carbono se aprovecha por las plantas porque formará parte de este nutriente que se genera a través de la fotosíntesis, que vendría a ser la glucosa. El nitrógeno es utilizado por las bacterias, las cuales están adheridas a las raíces de las plantas o de algunos hongos y procesan este nitrógeno para fabricar proteínas, ¿sí? Que después serán consumidas no por la planta, sino por un animal herbívoro. ¿Recuerdan la cadena alimenticia? Estaban las bacterias, estaban los hongos, ¿no? En la parte microscópica, y de ahí seguían las plantas, y de ahí seguían los herbívoros. Entonces nosotros cuando queremos consumir nitrógeno, no lo hacemos respirando el aire, sino lo hacemos por las bacterias, los hongos, que están adheridas a las plantas. Por lo tanto, es importante consumir plantas, sobre todo las plantas que son raíces, como el caso de los tubérculos. Ahí estamos ingiriendo gran cantidad de esta cantidad de nitrógeno, ¿sí? Que es esencial para formar proteínas dentro del cuerpo. Y tenemos el ozono, que ustedes ya lo conocen, corresponde al que protege nuestro planeta Tierra, ¿sí? Nos protege de los rayos ultravioletas, que hasta hace unos años venía destruyéndose por la contaminación excesiva que genera el hombre, ¿no? A través de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya se ven mecanismos de cómo poderlo proteger, pero aún así todos tenemos que poner de la mano, porque si no nos quedamos sin ozono y la radiación va a ingresar con facilidad y moriremos pues calcinados, ¿no? Por esta radiación. Aquí en la imagen podemos ver los gases que hemos mencionado, el oxígeno, el nitrógeno en grandes cantidades y algunos gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Y no se dice que el dióxido de carbono sea malo, sino que el exceso de dióxido de carbono, el exceso de ozono, el exceso de vapor de agua, el exceso de muchos gases pueden generar efectos invernaderos. ¿Sí? Quiere decir que pueden hacer que la Tierra se recaliente más de lo que es, sobre todo el del dióxido de carbono y el gas metano, que es el gas que usamos de forma en la cocina, ¿no? Es similar, ¿no? Son gases que pueden generar un daño irreparable a la atmósfera. Aquí en la otra imagen podemos ver los rayos solares como ingresan al planeta Tierra y la función es esa, ¿no? Ingresar y salir, o sea, calientas y se va. Pero cuando llega a una zona donde hay, como el caso de esa nube, que puede tener cantidad de vapor de agua, que puede tener partículas de dióxido de carbono, partículas de metano, entonces esta radiación ya no se va, se queda atrapada. Y al quedarse atrapada, lógicamente genera que esa zona sea más caliente de lo que normalmente es. Y eso puede alterar el clima, como hoy en día lo estamos viendo, ¿no? Bueno. A continuación te dejo entonces las actividades. Ya sabes las preguntas para poder responderlas. Te he ubicado ahí algunas preguntas que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué es importante el agua? ¿Qué es la tensión superficial? Que habíamos visto, ¿no? Acerca de los insectos. ¿Qué es la capilaridad? ¿Qué es el potencial de hidrógeno? ¿Cuáles son las funciones de estas sales minerales? Bien, y llegamos entonces a nuestra parte final. Espero que se encuentren bien de salud y nos estamos viendo hasta una próxima sesión. Cuídense y no se olviden subir sus evidencias.